Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Y precisamente, hace ya bastante tiempo, Hazel Martínez, a través de Facebook, me había sugerido la leyenda que les traigo esta semana. Recordando la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, de la cual les hablé en el episodio 26, Casa Aranberry, en esta ocasión les contaré de otro lugar muy conocido por todos los que viven ahí, la Casa de los Tubos. Sobre la calle René Descartes, al sur de la ciudad de Monterrey, y con el Cerro de la Silla de fondo, se puede encontrar una construcción fuera de lo normal. La leyenda cuenta que esa construcción, conocida por todos como la Casa de los Tubos, tiene una historia oscura. En la década de los 70, llegó a la ciudad un hombre con su única hija. En ningún lugar se menciona a su madre, así que se asume era padre soltero. La pequeña de 10 años, afectada por una condición, no podía mover sus piernas, por lo que su vida estaba destinada al uso de una silla de ruedas. Su padre, junto con un arquitecto, diseñaron una casa donde la niña pudiera moverse. La construcción consistiría en diversas estructuras tubulares, con rampas, para que la niña pudiera moverse con total libertad usando su silla de ruedas. El padre, muy emocionado al ver los planos, autorizó el inicio de la obra. Publicaré fotos en mis redes, pero para que se den una idea, a la distancia, la casa se ve como las rampas circulares usadas en los estacionamientos de varios niveles, donde los autos suben o bajan en una espiral de concreto. En una variación de la leyenda, se dice que a la niña le encantaba dibujar, que un día su padre vio que estaba trabajando en un dibujo con gran atención. Cuando se acercó y le preguntó qué estaba haciendo, ella le dijo que era su casa ideal. La casa consistía en diversos tubos conectados entre sí por rampas, por los cuales ella podría moverse con total independencia. Su padre le preguntó si le gustaría vivir en esa casa. Cuando ella respondió entusiasmada, él se dio a la tarea de consultar con un arquitecto para ver si esto pudiera ser una realidad. En cualquiera de los casos, el punto es que la obra inició. Muchos albañiles fueron contratados. Trabajaban por largas horas hasta que el sol se ponía. La obra avanzaba con rapidez. El terreno sobre el que se diseñó la casa rápidamente se vio transformado en una obra moderna, cambiando el escenario de los alrededores. Faltando pocos meses para la culminación de la construcción, y aunque ésta seguía progresando a un excelente ritmo,
La convivencia y ambiente entre los trabajadores no era ideal. Había constantes peleas y discusiones entre ellos. Al llegar a trabajar, las herramientas cambiaban de lugar o simplemente desaparecían. Los albañiles se culpaban unos a otros. La tensión seguía en aumento, la cual, por alguna razón, comenzó a transformarse en miedo, ya que ellos no podían explicar tan extraños fenómenos. Para intentar resolver los problemas, el responsable de la obra les organizó una pequeña reunión, con comida y unos tragos. Ahí compartieron las historias de lo que habían sentido o vivido. Muchos de ellos admitieron sentir terror en el trabajo, como si una presencia los observara constantemente. Otros dijeron que la sensación de terror la experimentaban solo en algunas zonas de la construcción. La velada pasó entre copa y copa, relatando sus experiencias cada vez con mayor confianza. Al final, la mayoría de ellos terminaron completamente borrachos. Casi todos, menos Alberto, el trabajador más serio, responsable y reservado. Como era de esperarse, al día siguiente, solo 3 trabajadores llegaron a tiempo a la obra, Alberto entre ellos. Organizaron las tareas, y ya que él no se encontraba con resaca, trabajaría en el último piso. Todo fue muy rápido. Los trabajadores que se encontraban abajo escucharon un grito de terror de Alberto. Sin saber qué estaba pasando, y antes que pudieran subir o siquiera preguntar si se encontraba bien, un fuerte golpe lo sacudió. El sonido, producido por el cuerpo de Alberto al chocar contra el concreto. Los 2 albañiles llegaron corriendo. Encontraron el cuerpo de Alberto en medio de un charco de sangre, sus ojos abiertos. Una expresión de terror había quedado congelada en su rostro. Las autoridades fueron llamadas, pero el hecho se registró como un accidente. El trabajo en la casa continuó, aunque el ambiente en la obra seguía siendo de temor y preocupación. Unos días después, uno de los albañiles, que se encontraba trabajando en las plantas superiores, gritó a todo pulmón: "No quiere que estemos aquí", para posteriormente arrojarse desde una de las ventanas y encontrar su muerte. Después de este segundo accidente, muchos de los albañiles renunciaron, aterrados por la situación, por lo que el progreso se vio afectado. La construcción aún se encontraba en lo que es conocido como obra gris, es decir, la estructura terminada, pero sin ningún acabado. Más albañiles fueron contratados para tratar de seguir con el progreso. Unos días después, el hombre, entusiasmado porque su hija viera el progreso de la que sería su casa, la llevó para mostrársela. Mientras su padre revisaba algunos detalles con el responsable de la obra, su hija, muy contenta, comenzó a recorrer la casa en su silla de ruedas. Pasaron los minutos. El hombre comenzó a preocuparse, ya que no veía a su hija en los alrededores. La llamó,
cada vez más preocupado, cuando, en un momento, un grito de ella, acompañado de un fuerte golpe que lo hizo saltar. Era el sonido de algo metálico, pesado, chocando contra el concreto. Corrió hacia donde escuchó el sonido, solo para confirmar lo que dentro de su corazón temía. Su hija yacía muerta. De alguna forma, la pequeña había logrado subir hasta lo más alto de la construcción. Esto, además de trágico, era muy extraño, ya que por el estado de la obra y material dispuesto en los pisos, hubiera sido imposible que la niña llegara hasta allá sola en su silla de ruedas. Después de este trágico accidente, el hombre detuvo la construcción. Todos los albañiles dejaron el trabajo. Él vivió en la casa, se emborrachaba diario hasta perder la conciencia, llorando por la terrible tragedia. Esto, hasta que llegó el día que no pudo más con la tristeza que lo agobiaba. En un último arranque de desesperación, se quitó la vida en la misma casa donde su hija había muerto. Desde ese momento, la casa, aún sin terminar, fue abandonada por completo. Se convirtió en un refugio para personas sin hogar, drogadictos o simplemente jóvenes buscando una aventura. Pero muchos de los que visitaban la casa de los tubos eran sorprendidos por algún fenómeno que no podían explicar. Apariciones, sonidos. Algunas otras personas murieron en la casa abandonada. Algunos suicidios, otros solo muertes misteriosas. Los vecinos dicen que al pasar fuera de la casa sentían un terrible escalofrío o la sensación de ser observados. Otros decían que al voltear a ver la casa, podían ver en lo alto de una de las ventanas sin vidrio a una niña, quien los seguía con una tétrica mirada. Algunos de los valientes que se aventuraron a visitar la construcción abandonada aseguraron escuchar los lamentos de una niña, quien pide a su papá que no la deje sola. Algunos otros de los que entraron al lugar decían escuchar voces que parecía se comunicaban entre sí, pero que era imposible distinguir lo que decían. En internet se pueden encontrar algunos videos de gente que entró a la casa hace algunos años. La estructura se veía como cualquier otra casa abandonada, sin vidrios ni muebles, grafitis sobre las paredes y la maleza crecida. Me encontré con el relato de una persona que dice que cuando era joven se encontraba manejando su auto con varios amigos. Se acercó al área de la casa de los tubos para dejar a uno de ellos. Era de noche, después de las 10:30 cuando llegaron al lugar. Al pasar por ahí y ver la casa, el conductor vio una luz roja dentro, en una de las ventanas. Se lo mencionó a sus amigos, pero ninguno le creyó, por lo que siguieron. De regreso, al detenerse en un semáforo, volvió a ver esa luz roja dentro de la casa, solo que esta vez los demás también la vieron. Por curiosidad, se detuvieron y los 3 jóvenes decidieron entrar a la casa.
Ellos dicen que a pesar de que era verano, cuando la temperatura ronda los 30 grados centígrados aún durante la noche, al acercarse a la casa, sintieron frío recorriendo el área. Entraron a la propiedad para inmediatamente ser invadidos por un sentimiento de miedo. Cuando comenzaron a explorar el área, escucharon lo que parecía ser un suspiro muy profundo. Continuaron caminando. Buscaban la forma de subir a la ventana donde habían visto la luz roja. Cuando llegaron al área central de la casa, escucharon lo que parecían ser pasos, como de alguien pequeño, un niño quizá. 4 o 5 pasos que después se detuvieron. Unos minutos después, volvieron a escuchar los pasos. Cuando estaban por salir del lugar, vieron lo que parecía ser la sombra de una persona moverse de un lado al otro de la casa. Comenzaron a seguir la sombra, que los guió hasta la parte superior de la casa, justo a la habitación donde habían visto la luz roja. Solo que al entrar, no encontraron a ninguna persona. Cuando se dieron cuenta de la hora, era casi la medianoche, por lo que decidieron salir de la casa. Al acercarse a la salida, se escuchó el grito de una niña, un grito aterrador que los hizo saltar. El grito fue tan terrible que los 3 jóvenes instintivamente corrieron y salieron de la casa. Subieron al auto y se alejaron tan rápido como pudieron. Aunque platicaron de regresar con cámaras para tratar de comprobar alguno de estos fenómenos, por diversas razones no se concretó. Aunque, como en toda leyenda, siempre hay muchos detalles de la historia que son inventados o van creciendo, cambiando, cada vez que es contada. Además, en este caso, una de las teorías más razonables del por qué la casa quedó en obra gris por tanto tiempo fue simplemente porque durante una crisis financiera en el 77, el dueño de la propiedad se quedó sin el dinero necesario para poder terminarla. Con el paso de los años, la casa siguió abandonada. El gobierno la expropió y la puso en venta. Sin embargo, esto no se logró, en parte por el costo de la propiedad, pero también, posiblemente, por la conocida leyenda que la acompañaba. Se cuenta también que en una ocasión, una familia estaba interesada en adquirir la propiedad, con la intención de habitarla. Cuando la visitaron para conocerla, iban acompañados de su hijo pequeño. En un momento, lo perdieron de vista. Cuando finalmente lo encontraron, le preguntaron dónde había estado. Él dijo que estuvo con su nueva amiga, una niña en silla de ruedas, que quería enseñarle su habitación en el último piso, pero que no fue porque escuchó el llamado de sus padres. La casa de los tubos comenzó a ser un problema para los vecinos y la policía, ya que frecuentemente personas entraban a la propiedad. En el 2016, la casa incluso estuvo a punto de ser demolida, pero una firma de arquitectos compró la propiedad e inició remodelaciones. Hoy en día, este lugar cuenta con algunos de los mejores terminados y tecnología. Está equipada
con paneles solares. Tiene una piscina interior con vista a la ciudad, una moderna cocina, lujosos baños y un amplio jardín. Aparentemente, fue comprada y está disponible en renta para eventos privados. A la distancia, se puede ver la casa, terminada y pintada, con su característica estructura tubular, que aún hoy en día la identifica como la Casa de los Tubos. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.